Gracias. Hola a todos desde Bucaramanga. Hola, hola. Miguel, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Bien, bien, por aquí esperando la charla. Bienvenido. Bueno, vamos a ir arrancando. A toda la gente que se va conectando con nosotros por vía Zoom, bienvenidos. Por favor, apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta aquí para Guillermo, por favor, escríbanla en el chat. Nosotros se la hacemos llegar. Igual a la gente que nos sigue por redes sociales, nos hacen llegar la pregunta y con gusto se la hacemos llegar aquí a Guillermo. Y bueno, Luis, te dejo para que... Bueno, Memo. primero agradecer mucho a Guillermo por aceptar la invitación. Ya él siente, y espero que lo siente de esa manera, es que es su casa, ¿sí? Y quiero presentarlo entonces al doctor Guillermo Amezcua. Él es profesor asociado en oftalmología por la Universidad de Bristol de Bascom Palmer. Es director médico del programa de superficie ocular y especialista en cirugía refractiva, catarata y córnea y enfermedades externas, ¿sí? Bueno, Guillermo es creo que uno de los profesionales bastante jóvenes que ha crecido muchísimo, ¿sí? Y que tiene ese don también de enseñanza y transmite muy bien sus experiencias. Así que, Guillermo, muchísimas gracias por aceptar y estamos todos aquí para escucharte. Muchas gracias, Luis. Ya no tan joven, la verdad. Nos tenemos que ayudar entre todos. Sí, gracias. Pues déjame, ¿ahí pueden ver la presentación? Sí, no. Todavía no. Ok, a ver, déjame... share screen. ¿Listo? Sí. Ya estamos. Perfecto. Bueno, pues me dieron la tarea de hablar de pterigia, de pterigión, y con mucho gusto lo hago. Es un tema que a mí en lo personal me gusta, no es un tema muy popular en muchos lugares. En algunos de los... tienen que entender mi perspectiva de esto es desde un lugar caribeño, o sea, en donde hay mucho sol, donde tenemos mucha influencia latinoamericana que viene aquí, mucha gente del Caribe que están expuestos al sol desde etapas muy tempranas de su vida, y también que somos un centro de referencia. Entonces a veces a lo mejor sonar un poco necio o pesimista en cuanto a los resultados. Creo que en general el Terigión, con una técnica estándar bien hecha, tiene muy buen pronóstico, pero sí, yo creo que es una patología que tenemos que tenerle respeto, porque cuando hay una complicación con un Terigión es muy molesto para el paciente y puede causar pues, mucha morbilidad al ojo. Entonces, esta es una charla que hace 2 años la Academia Americana me pidió que la diera para el programa de su especialidad del sábado. Entonces, a lo mejor si estuvieron ahí les va a sonar un poco repetitivo, pero bueno, la repetición es buena para la memorización. Y me pidieron que revisara la evidencia que hay en la cirugía de pterigión. Entonces, no tengo ningún interés comercial en el pterigión. Creo que pues, todos sabemos lo que es un pterigión, todos nos hemos encontrado con uno siendo oftalmólogos, y el objetivo del tratamiento del pterigión pues, es restablecer la visión si se está tapando el eje visual o si se está produciendo un astigmatismo elevado. Pero creo que ya más que eso tenemos que tener un resultado cosmético. Entonces los pacientes lo exigen. Y es uno de los principales motivos de consulta cuando el paciente tiene un pterigión y muchas veces la visión está bien, y no hay astigmatismo, no está invadiendo el eje visual. Entonces pues el paciente viene por un resultado cosmético. Entonces hay que evaluar las posibilidades de que se pueda dar ese resultado cosmético y evaluar las diferentes técnicas que hay. Entonces queremos que no haya recidiva y que el paciente quede contento. Es una patología, el pterigión es una patología, una degeneración, una elastosis, y en la recurrente no varía mucho, simplemente hay un infiltrado fibrovascular, y enfatizo lo de fibrosis porque vamos a hablar de angiogénicos y eso. Entonces muchas veces no solo es el proceso angiogénico, sino también el proceso fibrovascular en el que se va a formar, y a lo mejor no va por ahí el tratamiento.
El diagnóstico diferencial, pues creo que cualquier oftalmólogo con experiencia puede saber diagnosticar clínicamente un terigión, pero pues hay lesiones, hay veces pseudoterigiones, por ejemplo acá abajo en una quemadura, en un paciente con una rosácea crónica que llega a haber áreas parciales de deficiencia limbal que pudieran parecer un terigión y no lo son. Y siempre saber que en lugares donde hay mucha prevalencia de rayos ultravioleta, o en pacientes inmunosuprimidos, que aquí ya es más obvio, pero hay terigiones que pueden tener escondido una patología neoplásica de la superficie ocular. Entonces, siempre tener en cuenta eso. La patogénesis o la fisiopatología del terigión pues es muy complicada, como la ven aquí, esta gráfica lo hace ver pues, un poco más organizado. Yo creo que no hay una definición clara de cómo es la fisiopatología, pero lo que sí se sabe es que el daño al DNA por la luz ultravioleta es uno de los mecanismos más aceptados y hay diferentes mecanismos, ya sea por activación de algún virus, el virus del papiloma también ha sido involucrado, etcétera. Va a haber activación e inflamación y una proliferación fibrovascular con esa invasión del tejido. Mucho de esto también ha sido la hipótesis de que si vemos una luz, si ponemos una luz brillante en la parte temporal del paciente, vemos que de la forma que se enfocan los rayos de esta luz, va a ser exactamente en el limbo corneal del lado contrario. Entonces, puede ser una de las causas que en esta exposición y magnificación de la radiación de esa luz ultravioleta a esa región ocasiona un cambio ahí que produce el estímulo de que se haya un proceso de cicatrización. Es interesante que hay pacientes que tienen el terigión del otro lado y sería interesante hacer la misma prueba con diferentes formas de la nariz y diferente profundidad de la órbita, etc. Entonces, la clasificación, yo creo que una buena clasificación es lo que necesitamos para cuestiones académicas, para cuestiones de publicación, porque se publican muchos trabajos de terigión y pues ahí no sabemos exactamente qué clasificación a veces se siguió, pero esta es una clasificación muy aceptada del grupo del doctor Tan, que es sencilla y que ha sido validada en estudios prospectivos y básicamente un terigión atrófico en el que pues, se puede ver a través del tejido del terigión la esclera comparado con la C, que es un terigión ya más carnoso, donde hay un tenos mucho más grueso. Entonces, pues se sabe que los terigiones más carnosos, sobre todo en pacientes más jóvenes, pues van a tener más riesgos de recidiva y tenemos que tomar eso en cuenta. Hay muchas clasificaciones. Esta yo creo que es la más completa. Esta fue presentada en una de las reuniones de ARVO y muy poco utilizada también por lo difícil de que es, pero pues una clasificación bien amplia y detallada, ¿no? Entonces, los tratamientos y las indicaciones del tratamiento, pues el tratamiento generalmente es un tratamiento quirúrgico, aunque no tenemos que operarlos. O sea, hay veces que podemos hacer un tratamiento médico con lubricantes, antiinflamatorios tópicos, etcétera, para darle comodidad al paciente, que prevenir que esto siga avanzando y vigilar al paciente de cerca. Esas son las indicaciones de la publicación del Dr. Larry Hurst. A los que no conocen al Dr. Larry Hurst, yo creo que es la autoridad en terigión. Él tiene muchos años. Él es un especialista de superficie ocular muy renombrado. Tenía publicaciones de todas las patologías de la superficie ocular. Fue chairman de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Estuvo entrenado en Wilmer con el Dr. Schaefer Seng. Es un personaje que tiene una trayectoria muy destacada y que desde hace muchos años ya se dedica exclusivamente al terigión y tiene un centro en Australia, en Brisbane, donde solo hace terigiones y tiene publicaciones prospectivas muy amplias. Entonces, estas son sus indicaciones de cirugía. Y él en esta publicación menciona que si uno lee la publicación del 2003 comparada con la del 2009, como lo cosmético ha ido subiendo como una indicación.
Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las opciones para cirugía, cuando ya nos vamos a meter a cirugía, pues está la esclera desnuda, el Behrs sclera, el injerto de conjuntiva del mismo paciente, un injerto limboconjuntival, autoinjerto, la técnica de Perfect, que es la que describió el doctor Hurst, y el uso de membrana amniótica con o sin injerto de conjuntiva. O todas estas las podemos utilizar con tratamientos adyuvantes que los vamos a mencionar. Todos aquí en Latinoamérica estamos familiarizados en el pasado cuando utilizaban la técnica de esclera desnuda y por las recidivas que tenía, pues se le suplementaba con radiación. De hecho, aquí en la Universidad de Miami mucho tiempo se daba esta radiación y interesante que el técnico radiólogo que lo hacía desarrolló un cáncer en el dedo donde era el que utilizaba su dedo índice que era con el que trabajaba para hacer estas radiaciones. El problema de esta radiación es que sí funcionaba, pero trae problemas, cobra los impuestos ya años después. Entonces ya vemos estos pacientes con áreas de escleromalacia. Muchas veces vemos placas de calcio en la esclera. Yo les digo a mis fellows que es como la queratopatía en banda de la córnea, pero en la esclera, una esclera ya necrótica, enferma. Y eso puede invitar a microorganismos, infecciones, etc. Entonces, volviendo al Behrs sclera, sí se sigue haciendo. Yo creo que en casos de pterigiones atróficos, en pacientes mayores donde la tenos ya está muy atrófica, pues las posibilidades de recurrencia son bajas, pero pues sí hay que tener cuidado porque se sabe que la evidencia nos muestra que es la que tiene la mayor tasa de recidiva. Y si llega a haber una recidiva, nos podemos meter en un problema legal porque ya está bien descrito que esta es pues una técnica que no deberíamos de utilizar como nuestra técnica estándar. El autoinjerto, yo creo que es la técnica, el gold standard. Ya hay muchas técnicas de hacerlo, pero creo que los principios básicos de esta cirugía es remover el pterigión, remover la tenos adyacente, y hacer un injerto, ya sea superior o superotemporal, de la forma más delgada posible. Hay que hacer tratar de quitar si es posible, toda la tenos de ese injerto, por dos cosas, porque va a funcionar mejor el injerto y segundo, la conjuntiva se va a regenerar de mejor forma en la parte superior o superotemporal. Si uno hace una buena, si uno remueve el autoinjerto de una forma delicada y tratando de respetar la tenos, se puede hacer perfectamente una cirugía de glaucoma en un futuro o se puede volver a tomar otro injerto si no se daña esa tenos. Entonces, y ya cada quien va a decidir si lo quiere suturar, si lo quiere suturar con nylon, si lo quiere suturar con bicril, o si lo quieren poner con pegamento tisular o con sangre autóloga, etc. Entonces, ¿qué nos dicen las publicaciones sobre qué técnicas utilizar? Pues el tejido limbal versus conjuntival solamente, o limbo conjuntival versus conjuntival, es lo que ha mostrado en los pterigiones recurrentes. Sí ha demostrado que hay una ligera evidencia en favor de utilizar un injerto metiéndonos al limbo, pero en los pterigiones primarios no se ha mostrado que haya un beneficio. Hay varias publicaciones sobre esto y creo que si van a tener un pterigión recurrente, o sea, si van a hacer una recidiva, es importante evaluar la necesidad de a lo mejor de tomar algo de injerto de células limbales, pero yo creo que lo más importante es limpiar toda la tenos que se hacen. Entonces, el doctor Larry Hurst fue cuando lo invitamos a México al WOC, al Mundial de Oftalmología que hubo hace algunos años. Él dio su charla sobre la técnica de Perfect y en esta publicación que está en el Journal de Oftalmología, él nos cuenta que en este estudio prospectivo, una recurrencia en más de 1,000 pacientes. Y de verdad que si uno va a su website, a su página de internet, ahí están todas las fotos de preoperatorias y postoperatorias de sus pacientes. Y no son pterigiones pequeños. Él está en Australia
donde hay una gran prevalencia de esta enfermedad, de esta patología, y bueno, nos habla de que la técnica del Dr. Hurst funciona. Es una técnica tardada porque el principio de la técnica, y si no la conocen, él hace una tenectomía de 180 grados donde toma el músculo. Es una técnica tardada, una técnica que no se puede hacer con anestesia tópica. Hay que hacer un buen bloqueo perivulvar. Entonces, pues bueno, toma tiempo y toma trabajo. Entonces, pero los resultados son muy buenos. El uso de membrana amniótica, pues fue algo que se puso muy popular aquí cuando el doctor Schaefer-Seng empezó ya a comercializar la membrana amniótica. Yo creo que hay pterigiones que sí se puede hacer, quitar y poner la membrana amniótica, pero sí nosotros hemos visto y otras personas han visto mucha recurrencia cuando solo se utiliza como técnica estándar el uso de membrana amniótica. Entonces, la membrana amniótica no es la panacea en la cirugía de pterigión. A veces te ayuda en algunos casos, pero no es por lo menos mi técnica estándar, y creo que la cirugía de pterigión es la cirugía que yo más he tratado en diferentes técnicas, y siempre regreso al injerto conjuntival del mismo paciente, del autoinjerto. Entonces, aunque utilizamos mucho la membrana amniótica en cirugía de superficie ocular, en el pterigión, pues no es algo así que nos haya cambiado increíblemente el pronóstico de los pacientes, sobre todo si son membranas amnióticas liofilizadas. Ahí hay que tener más cuidado. Las criopreservadas creo que tienen mejor resultados que las liofilizadas. Aquí están las diferentes publicaciones que nos dicen que el uso del conjunctival autograft, o el autoinjerto conjuntival, dio menos recurrencias que la membrana amniótica. Otro estudio, Cochrane, que mostró lo mismo, ¿no? Entonces, no soy yo diciendo esto, y no, es la evidencia y todo lo que se ha publicado. Vamos a ver. Ahora, ¿qué sabemos de los pegamentos tisulares? Bueno, al pegamento tisular, eso sí se ha convertido en una técnica estándar, por lo menos en mi práctica. Creo que el pegamento tisular te ofrece muchas cosas a favor: de disminución del tiempo quirúrgico, comodidad para el paciente, menos inflamación, sobre todo si estamos acostumbrados a utilizar estructuras como el Vicryl. Entonces, menos problemas relacionados a las suturas, por supuesto. Entonces, el Tesil se ha demostrado, no el Tesil, cualquiera. Aquí hay dos casas comerciales, Tesil y Evisil, y los dos han demostrado pues que son favorables, con resultados favorables para el uso en estas cirugías. Este es otro metaanálisis que inclusive demostró de menor evidencia de recurrencia, pero sí hay complicaciones. Por ejemplo, si no se sabe utilizar bien la fibrina, hay veces que el tejido se puede despegar y podemos tener problemas en el posoperatorio. Estas son las dos casas comerciales. No tengo ningún interés, como ya lo dije. Sí, les comparto mi experiencia personal. Por muchos años estuve utilizando siempre Evisil. ¿Por qué? Porque lo teníamos ahí mismo en el quirófano. O sea, yo le decía a la enfermera, tráeme el pegamento tisular, y solo iba y agarraba la caja y listo. El Tesil teníamos que poner una orden para ir a la farmacia, y tenía que venir. Entonces, si no lo hacíamos antes con anticipación a la cirugía, era un poco tardado. Inteligentemente, el representante de la compañía de Tesil se dio cuenta de eso y dijo, no es justo, hay que tenerlos las dos. Y ahora me toma el mismo tiempo, entonces he estado utilizando los dos, y sí creo que el Tesil, el Tesil es superior, y hace sentido porque tiene más componentes recombinantes que ayudan encargados del proceso de coagulación. Entonces, sí, definitivamente con el Tesil no he tenido ningún paciente que se haya despegado en el posoperado, en el día 1 posoperatorio, pero sí, eso sí me ha pasado en el Evisil. Y eso fue lo mismo que se encontró en este estudio. Aquí en este estudio, perdón, este es un estudio que
que compararon y demostraron que sí era superior el uso de Tecil y Evisil comparado con suturas de Vicryl. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué sabemos del uso de sangre autóloga? Es algo que yo no tengo experiencia, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. He visto las veces que he estado compartiendo quirófano cuando he ido a un congreso que tenemos en la India. Algunos de mis colegas de allá lo utilizan con buenos resultados. Sé de gente que lo ha utilizado en Sudamérica con también buenos resultados. Yo creo que es una opción económica. Nomás tarda un poco más en formarse el coágulo y hay que tener paciencia, pero es una técnica que ha demostrado ser segura y efectiva en el manejo y pues previene los gastos de comprar un pegamento tisular. Nuevas técnicas de terigión, pues no hay muchas. Este es un concepto que utilizamos colaborando con el grupo del Conde, con Alejandro Navas, Lichtinger y Graue, todos ellos, Arturo. Estaba de fellow en aquel tiempo Eric Hernández, que ahora practica en Costa Rica, y se nos ocurrió, regresando del Congreso de la India, a aplicarle el concepto del SLED, que es el trasplante simple de limbo, que en esos pacientes que tienen glaucoma o que tienen una deficiencia limbal más obvia, hacer un injerto pequeño ipsilateral del mismo limbo superior sin tener que quitar toda la conjuntiva y complementarlo con membrana amniótica. La verdad que lo he utilizado poco. Los casos han sido pacientes que tienen un tubo de glaucoma, etcétera, una trabeculectomía, y he estado contento con los resultados, pero sigue siendo el autoinjerto conjuntival mi técnica estándar. Hay otros grupos en Canadá, el grupo del doctor Alan Slomovic, que ha publicado también el uso de la técnica de mini SLED para algunos casos de terigia. Entonces, yo creo que hay casos en los que tenemos que evaluar todas las posibilidades quirúrgicas. Por ejemplo, este es un paciente que tuvo en el ojo derecho una cirugía que le fue bien, no hubo ninguna recurrencia, pero en el izquierdo tuvo varias recurrencias, se siguieron haciendo cirugías y siguieron las recurrencias hasta que se formó un simbléfaro grande aquí. Y aquí, bueno, debido a que el otro ojo no tenía ningún cambio cicatrizal, la conjuntiva vulvar superior tampoco, no se veían otros cambios cicatrizales como para pensar a lo mejor en una rosácea severa o un pemfigoide, etcétera. No refería a una historia de una quemadura ni nada, pues simplemente este era un terigio severo. Y bueno, entonces aquí los principios de cirugía que hicimos fue, ahorita voy a poner un video, hay que quitar esto, la parte de la conjuntiva tarsal la corregimos con un injerto de mucosa labial. Y utilizamos la técnica de mini SLED con membrana amniótica para no tener que tocar este ojo derecho, porque el paciente no quería que lo tocáramos. Y vemos ya un año después pues una córnea relativamente, pues mucho mejor que cuando empezamos, con algo de cicatrización que es inevitable, pero mucho mejor que en el principio. El uso del OCT, pues aquí en el hospital donde yo trabajo, básicamente si uno entra, lo primero que te hacen ahora es preguntarte de COVID y lo segundo que te hacen es un OCT. Aquí a todo el mundo se le hace un OCT. Nuestro chairman pasado, antes del doctor Alfonso, fue uno de los pioneros en el OCT, el doctor Carmen Pugliafito, y pues ya prácticamente se ha vuelto casi como nuestra lámpara de hendidura. Lo utilizamos en segmento anterior, segmento posterior, etc. El uso del OCT es bueno porque te ayuda a diferenciar ciertas patologías. Entonces, por ejemplo, en esos casos en los que tiene una queratinización o vemos lesiones de leucopláquicas en el terigio, es interesante que nos puede ayudar el OCT para identificar un terigio que pueda traer una lesión premaligna o una lesión ya maligna. Y esto es el trabajo de la doctora Carol Karp, que ha revolucionado este campo de la oftalmología.
Ella también hizo un estudio donde mandaban todos los estudios de terigión a patología y varias veces se identificaron casos en los que el cirujano no identificó clínicamente una lesión premaligna. Igual lo hizo el grupo del doctor Ivan Schwab. Hay otro estudio en Israel, pero aquí todos los pacientes fueron evaluados por un experto corneólogo. En estos dos estudios anteriores era, como dicen aquí, all comers, todos los casos se los metieron. Acá era un estudio donde ellos dicen que no es necesario, que sería muy raro no diagnosticar una neoplasia, pues aquí era por una persona experimentada. Entonces ellos decían que a lo mejor que es muy poca la posibilidad de que se te vaya un diagnóstico de neoplasia solo con el examen de lámpara hendidura. ¿Qué sabemos de los terapias adyuvantes para mejorar nuestros resultados de terigión? Bueno, yo creo que los corticosteroides son nuestros mejores amigos. Lo menos que queremos es inflamación. Hay pacientes que pueden tener problemas por respuestas a esteroides para la presión, etcétera, pero sí se debe utilizar de forma agresiva. Inclusive si uno lee a detalle el artículo del doctor Larry Hurst, aquí está, él pone los pacientes en el postoperado 1 hasta el mes 1 están con una forma intensiva de esteroides. Los usa prednisolona, acetato de prednisolona, inclusive en las etapas tempranas hasta cada hora. Entonces, muy agresivo en su tratamiento y lo usa por bastantes semanas, 6 semanas. Entonces, pues es algo también que tomar en cuenta para los resultados tan buenos que él publica. El uso de mitomicina C es un tema que podemos echar un debate. Yo, en lo personal, veo tantas complicaciones por uso de mitomicina C que le tengo mucho respeto. Los que han escuchado las charlas excelentes de la doctora Carol Karp, ella le llama la gota del diablo y por lo mismo, porque causa muchos problemas. Ahora sí ayuda a prevenir la recidiva. Sí lo utilizo en algunos casos, pero no utilizamos mitomicina C en forma estándar en un terigión primario. No es de rutina. A lo mejor en un paciente más joven, en un paciente con antecedentes de cicatrizaciones agresivas, etcétera. Pero no es algo que lo utilizamos de forma rutinaria, pero sí se sabe que ayuda a disminuir la tasa de recidivas. No tengo experiencia con 5-fluoracilo. La evidencia no es fuerte a su favor. Aquí sí hay un montón de publicaciones, el uso de antiangiogénicos en el uso de terigión. Las publicaciones bien hechas, los metaanálisis que se han hecho, no han demostrado así que sea la panacea o algo que nos va a venir a cambiar el pronóstico o prevenir una recidiva. Yo creo que si lo utilizamos en etapas tempranas de una recidiva, a lo mejor sí nos puede ayudar cuando se están formando esos neovasos, pero si es una recidiva ya bien establecida, yo creo que los angiogénicos no juegan un papel muy importante. Sorpresivamente, cuando hice esta revisión, y era algo que no hacía yo de forma rutinaria, el uso de la ciclosporina, en varios artículos me que sí ayuda a prevenir estas recidivas. El doctor Noé Rivero de Argentina lo utiliza de forma estándar y tiene una gran cantidad de casos en su clínica sin recidiva, lo utilizan de forma rutinaria en el tratamiento postoperatorio. Entonces es algo que si veo que un paciente tiene factor de alto riesgo y no está utilizando bien los corticosteroides, pues por cualquier razón no tengo problema en recetar ciclosporina, ya sea de forma comercial o las formas compuestas que tenemos aquí. La radiación no se las recomiendo, ya sabemos todos los problemas. Es una paciente que tuvo radiación 20 años antes y regresó con un melting severo, una infección con hongo y prácticamente perdió ese ojo. Hay un sinfín de complicaciones. Las complicaciones generalmente son raras. Es una cirugía que, como dije, tiene buen pronóstico. Pero sí podemos ver granulomas conjuntivales en la parte supratemporal, donde tomamos el injerto. Cuando manipulamos mucho la Tenons, podemos ver inflamación persistente en algunos de los casos. Hay que lograr que esta inflamación mejore.
Yo creo que lo más común son resultados cosméticos que el paciente no era lo que quería. Entonces siempre hay que tener un consentimiento informado, hay que hablar con el paciente. Siempre le digo a mis pacientes que para mí en la FACO, una cirugía de FACO, uno termina la FACO y sabe exactamente o tiene una tranquilidad de saber cómo el paciente va a estar al siguiente día, si va a tener dolor o no, si va a tener una buena visión o no, etcétera. Con el terigión muchas veces uno hace una cirugía perfecta donde casi no sangró, la cirugía duró 15 minutos, el paciente se refiere a un montón de dolor toda la noche y hay cirugías más largas, a veces hago cirugías con los residentes que me toman más tiempo y hay sangrados, etcétera, y el paciente pasó la noche sin ningún problema. Entonces, es una cirugía poco predecible y mucho depende de la forma de cicatrización del paciente. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Muchas recidivas o algunas recidivas, ¿no? Qué bueno que no son muchas, pueden involucrar a los músculos y causar estrabismos restrictivos, que es un problema. Los pacientes también sintomáticos, afecta significativamente la calidad de vida del paciente. Y creo que los casos más difíciles que vemos nosotros son esas escleritis necrotizantes post cirugía de terigión, que la verdad no sabemos si fue por el uso de mitomicina, porque fue en cirugías que se hicieron hace muchos años, no sabemos si fue exceso de cauterización, etcétera. Pero el caso es que sí vemos esos casos y son casos difíciles. Endoftalmitis son muy, muy, muy raras y que bueno, no es algo que se ve de forma rutinaria. Entonces, son estas placas de calcio que les refiero, las vemos con relativa frecuencia aquí pues ahorita voy a tomarme el tiempo de hablar de estos. En nuestras publicaciones de casos de infecciones escleritis infecciosas, la gran mayoría de los pacientes refieren la historia de una cirugía de terigión. Ahora hay otro tipo de cirugías que pueden evolucionar. Básicamente cualquier tipo de cirugía puede causar esto, problema a futuro. Lo vemos con los cintillos esclerales para cirugía de retina, con tubos, etcétera. Son casos raros. Pero la gran mayoría de los pacientes que llevan con una escleritis necrotizante en la zona interpalpebral, generalmente en la zona nasal, refieren haber tenido hace 5, 10, 15 años una cirugía de terigión y la gran mayoría de estos casos son escleritis por pseudomonas. Entonces, nosotros tenemos estas publicaciones donde si las leen y están abiertas al público en pubmed.gov y vemos que la gran mayoría son pseudomonas. En los casos que no son pseudomonas ya son organismos más atípicos como por ejemplo nocardia, hongos, etcétera. Pero la gran mayoría es pseudomona y tenemos esta revisión de 10 años de experiencia donde yo les puedo recomendar que si tienen un paciente así, lo mejor que se puede hacer es empezar al paciente con quinolonas sistémicas, tópicas, tobramicina fortificada y una vez que ya se tienen 24 o 48 horas en antibióticos al paciente, se pueden utilizar esteroides a dosis altas de vía oral o intravenosa porque es el proceso inflamatorio el que va a causar el mayor problema en estos pacientes. Entonces, hay que ser agresivos. El doctor Alfonso en los 90 demostró que el tratamiento médico agresivo, combinación quirúrgica, metiéndolo al quirófano, debridando todo este tejido infectado, era lo que podía salvarle visión y salvar los ojos a estos pacientes. Los que no se hizo así, los pacientes que no se tuvieron un tratamiento agresivo, desgraciadamente terminaban eviscerados o enucleados. Entonces, pues hay que tener cuidado. Esta foto la enseño porque este paciente fue una de las primeras escleritis necrotizantes que yo traté aquí. Todavía lo sigo, ya tiene 10 años conmigo el paciente. De hecho, lo último que le hice fue un tratamiento de su queratopatía en banda que desarrolló después de esto. Él tuvo una cirugía de terigión con una concentración alta de mitomicina C. Esto fue como sanó su ojo y posteriormente desarrolló una queratopatía en banda en esta zona. Pero el ojo derecho, así lo tenía cuando lo conocimos y así lo tenía cuando lo operaron. Entonces, no todos los terigiones los tenemos que operar. Este paciente le quitamos las gotas de glaucoma que le estaban causando problemas de superficie ocular, le ayudamos con su disfunción de glándulas de meibomio y simplemente con eso se le mejoró la superficie ocular y dejamos el terigión tranquilo. Es un terigión atrófico ya con una superficie ocular menos inflamada. Estas son las placas que les digo que vemos comúnmente, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de uso de mitomicina C. Pueden ver aquí las áreas grandes de necrosis de la esclera
y cómo, por ejemplo, esta es la foto de antes y este es el después, cómo viendo a este paciente de forma cercana, vemos cómo la neovascularización empieza a aumentar y estas zonas llegan a tener algo de perfusión. Muchas veces tenemos que quitar estas placas porque causan mucha acumulación de material mucoide, inclusive se pueden infectar, entonces hay que tener cuidado con esas placas. Este es otra fotografía de otro paciente, este es el otro ojo donde también se le operó otro pterigio con mitomicina, entonces tener cuidado con la mitomicina. Vamos a ver ya para terminar. Este es el video del paciente que les mencionaba, que tuvo Entonces aquí lo más importante es tener una buena anestesia en estos pacientes. Son casos bien difíciles. Ven ahí la restricción del recto medial. Estos pacientes hacemos un buen bloqueo perivulvar con una sedación. Y aquí lo importante es no cortar el músculo. Y mucho de esta fibrosis, siempre la fibrosis se va a seguir el trayecto hacia el músculo. Hay que tener cuidado. A veces es una serpiente de tejido fibrovascular que se pone en el músculo. Entonces siempre identificar al músculo. Pueden pasar una sutura de seda para siempre tenerlo identificado. Y una vez que ya lo tienen identificado, tratar de limpiar todo ese tejido fibrovascular, incluyendo toda la membrana de tenos adyacente. Y quiero enfatizar que sí hay que limpiarlo todo. Estos pacientes tienen diplopia por el estrabismo restrictivo y una vez que uno les limpia todo esto, por lo menos lo que hemos logrado es regresarles su visión en posición primaria, monocular, ¿no? Sin diplopia, y generalmente llegan a tener ligero grado de visión doble en visiones de extrema izquierda, de derecha, pero sí se puede obtener que el paciente tenga una buena visión. Vamos a ver si no, este video no está funcionando. Ahorita lo puedo buscar. Acá está. Esta es una paciente joven, una paciente que hicimos todo lo posible por tratar de no operarla porque tenía 23 años, es una persona de televisión. Entonces, bueno, lo que hicimos fue operamos, este es el ojo izquierdo, el ojo derecho lo operamos 8 meses. Yo le pedí que por lo menos quería que pasaran 6 meses. La gran mayoría de las recurrencias van a pasar los primeros 6 meses. Y ven la diferencia de una paciente de 23 años. Ella fue jugadora de college de voleibol y ha practicado el voleibol desde niña. Entonces, una gran exposición a luz ultravioleta. Creció prácticamente en la playa. Y vemos toda la tenons que hay que limpiar para evitar en estos pacientes una recurrencia. Tiene tenons arriba, al lado, todo el músculo. Hay que identificarlo para poder evitar esas. Y esta es la técnica, pues es una pseudotécnica del doctor Hurst. No hago una tenectomía de 180 grados, pero sí hay que hacer un injerto lo más delgado posible para poderlo pegar ahí. Entonces, en conclusión, pues el terigión pues ya sabemos que es una lesión benigna, degenerativa de la conjuntiva, de la superficie ocular, que está muy relacionada a la exposición de luz ultravioleta. Por eso lo más importante pues es la prevención a nuestros pacientes. Hay que tratar de prevenir esto y utilizar las medidas correctas. Yo creo que necesitamos una buena clasificación todavía para si queremos manejar mejor la evidencia y mejorar los estudios publicados. Creo que tenemos que estandarizar bien qué es una recidiva, los grados de terigión, etcétera. Es diferente operar a un paciente de 70 años con un terigión atrófico que una persona de 40 años con una terigión carnoso. Sí, el ver esclera sí sabemos que lleva complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si podemos evitarla, qué bueno. Y las técnicas de autoinjerto creo que son las que han dado mejor resultado. Ya está en cada quien la técnica que escoja, si lo va a suturar, si lo va a pegar con fibrina. Pero sí recomendar quitar toda esa tenons. Y si hay mucha tenons y no tenemos, lo estamos haciendo con anestesia tópica, pues sí suplementar algo de anestesia para poder limpiar todo y que el paciente tenga una cirugía cómoda.
Hay muchos tratamientos adyuvantes, ya los evaluamos todos. Creo que el control de la inflamación es lo que debemos de hacer. Y pues quiero agradecer a mis fellows y a mis colegas que me han ayudado con algunas de las fotos o en el cuidado de algunos de estos pacientes. Y aquí a mis hijos para que, aunque estamos aquí en la playa, no les vaya a salir un terigión. Pues dejo tiempo para algunas preguntas, Vicentes, y Muchísimas gracias, Guillermo. Vente. Sí, hay varias preguntas aquí en la audiencia. Más que nada, fíjate, van enfocadas hacia la ciclosporina. ¿Cuánto tiempo indicas tú la ciclosporina? mira, lo de la ciclosporina, es algo que, a ver, espérame, es que ¿este video lo estás viendo? Estoy viendo tu pantalla. Ok, lo de la ciclosporina es algo que le aprendí recientemente bueno, cuando hice esta charla hace 2 años, fue lo que empecé a hacer en algunos de los casos. Ese fue el video que no se vio, ¿se ve? Sí, se está viendo. Este es otro caso, déjame, le bajo el volumen. Este es otro caso de un paciente, mira, tanto esteroide le dieron que trae una subcapsular, y el problema de las recidivas es que el paciente ya se le han puesto mitomicina C y no sabe uno cuántas veces este paciente llevaba 3 cirugías de pterigión, no sabe cuánta mitomicina, por cuánto tiempo, qué concentración, entonces es difícil. Ya se empieza a hacer una escleromalacia en esta zona. Entonces aquí estos casos son de paciencia y muchas veces al principio, cuando me empezaba a meter en estos casos, yo le pedía a mi colega, la doctora Kara Kaburo, que es nuestra pediatra, y hicimos el fellowship al mismo tiempo, que se sentara conmigo para no cortar el músculo, porque cuando uno no hace mucha cirugía de músculo, pues pudiera parecer que lo que está uno cortando es músculo, etcétera, y sí hay que identificarlo de forma adecuada y limpiar todo. Ahorita este paciente tenía un asteroidismo restrictivo severo, con visión doble importante, no podía manejar. Ahí estamos poniendo mitomicina en la parte profunda, en el fondo ahí, no sobre la esclera que va en la zona interpalpebral. Entonces, bueno, se tomó el injerto del lado completamente nasal, porque era lo único que le quedaba listo. No, aquí según yo, el video de su motilidad. Ese lo tengo en el lo tengo ahí en el Instagram, la motilidad de ese paciente. Pero pues lo que le quería enseñar es cómo limpiar ese músculo. Es muy, muy importante, creo, sobre todo en las recidivas agresivas. Si quieres, regresamos a las preguntas. Perdón, Vicente. Dale, te apures. Oye, Entonces, aprovechando, Luis. bueno, Vicente, ahí para que no se escape, ahí hay varias preguntas. Una de ellas, oye, mira, ¿qué tal en la balanza cuando colocas el uso de mitomicina C, versus los riesgos que puedas tener? O sea, mi experiencia, yo sí le tengo mucho respeto. ¿Por qué? Porque me llegan muchas de esas escleritis infecciosas. Entonces, la gran mayoría de lo que tienen en común es que utilizaron mitomicina C. Ahora, yo no sé cuánto utilizó, qué tan cantidad, qué dosis, ni nada, porque no lo explican en la mayoría de las notas postoperatorias. O si el cirujano utilizó exceso cauterio para que se vea todo bien blanco al postoperado día 1, etcétera, ¿no? Yo trato de no cauterizar nada en la cirugía lo menos posible. Creo que eso también juega un papel muy importante. El uso de mitomicina no es algo que lo hagamos de forma estándar. Yo veo, por ejemplo, pacientes afroamericanos que tienen una tenons muy gruesa, sobre todo si son jóvenes entre menores de 50 años, pues ahí a lo mejor sí lo llegaría a utilizar en un terigión primario. Sabemos, por ejemplo, en la cirugía de glaucoma, que esos pacientes sanan de forma más agresiva. Entonces, pues es cuando lo usaría, uno de los ejemplos de cuando lo usaría, pero no es algo
por los problemas que tú mencionas, ¿no? Se va a ver muy bien los primeros meses o el primer año, pero los problemas a largo plazo pueden ser severos. Sí, mira, y justo hay un comentario ya basado también en experiencia. He recibido bastantes pacientes en realidad con estos años de complicaciones severas por mitomicina, ¿sí? Que el único factor en realidad común, como tú bien dices, es la mitomicina. He tenido pacientes en los cuales la infiltración por mitomicina ha provocado inclusive catarata y he terminado también en trasplantes de córneas o trasplantes lamelares periféricos por mitomicina en cirugía de pterigio. Así que es una cosa importante para los que nos escuchan quizás recordar eso, ¿no? No eh, había lugares donde se estaban haciendo escleras libres junto con mitomicina, directo. Sí, 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 ya, o sea, sí se ve bien bonito el paciente, el posoperado uno, y si uno sí, no va a seguir a ese paciente, pues está muy bien, pero pues sí tenemos una responsabilidad a largo plazo, sobre todo, o sea, siempre tenemos una responsabilidad, pero, o sea, estos pacientes sí pueden tener complicaciones bien, bien severas. Tengo una paciente que le tuvo una recidiva en el consultorio, le inyectaron en la subconjuntival, en la recidiva o sublesión, le mitomicina C. Ella refiere que salió caminando del consultorio, se fue a su carro y en el carro le tocó manejar una hora y media a llegar a su casa. Entonces ahora ella tiene una necrosis severa de la esclera inferonasal. Entonces mi teoría es que pues, se fue y la gravedad claro. llevó a la mitomicina abajo y ahí se quedó la mitomicina todo el día, hasta que se absorbió, ¿no? Pero sí, sí son casos difíciles. Perfecto. Chete, a ver, otras preguntas que tengas. Oye, a ver, ahorita que estabas diciendo eso, bueno, en los terigiones nasotemporales, ¿cómo los sueles operar tú? Naso, o sea, un terigión de los... Sí. Puedes hacerlo, mira, puedes hacerlo de diferentes maneras. Si es un paciente ya mayor, yo trato de hacer cuando me refiero a mayor es que ya la Tenons ya no está tan agresiva. Puedes hacer el más grande con autoinjerto de la parte superior y puedes poner una membrana amniótica en el otro lado. O puedes hacer un lado primero, que es como lo haría, es lo que te contestaría el doctor Hurst. Puedes hacer un lado primero y tomas tu injerto de forma cuidadosa, y esperas que vuelva a sanar esa área y puedes volver a tomar el injerto de ahí para el otro. Pero ya son 2 viajes al quirófano. Eh, de Guillermo, del sitio donde tomas el injerto en la parte superior, ¿avanzas un poco la conjuntiva o lo dejas así simplemente para que crezca por sí solo? Ah, ya te entendí. En la parte superior. Depende, si el tejido está muy, si el defecto es muy grande, a veces sí quito un poco de tenos abajo, avanzo la conjuntiva un poco y pongo fibrina. Muchas veces, la gran mayoría de las veces lo que hago es pongo, eso lo aprendí de la doctora Carp, le pongo un lente de contacto de fibrina. Entonces, toda esa área le pongo un poquito de pegamento tisular y ayuda mucho para el dolor. Claro. Te digo, si no, Sayan Basu tiene muchos estudios de cómo sana esa área y es bien interesante si tú sigues estos pacientes diarios y con fluoresceína puedes ir viendo que es el tejido corneal, del epitelio corneal que sube primero y empieza a ayudar a que se sane. Es bien interesante. Y luego entra el tejido epitelial conjuntival. Chévere. Oye, ¿y utilizas tú, qué tan frecuente o no lo utilizas lo que viene siendo la triamcinolona subconjuntival? Sí, sí lo utilizo, sobre todo si es una recidiva. A veces lo que hago es, viste como puse en el área supero e infero nasal, donde puse la mitomicina, a veces ahí aplico la triamcinolona, que quede bien profundo. Lo único que tienes que tener cuidado es que el paciente he tenido pacientes que han tenido respuesta de presiones altas y ya te la tienes que aguantar porque pues va a estar ahí un buen tiempo, ¿no? Entonces, si siento que el paciente no va a ser responsable con las gotas, no tengo problema en ponerle triamcinolona. A las recidivas tempranas también le pongo una inyección en la clínica, en la lesión. Lo he hecho con angiogénicos, no he visto que haya sido así algo que me ayude mucho, pero lo he hecho. Oye, ¿y has usado AINES tópicos previo a la cirugía? No.
AINES sí me da mucho miedo. Vemos muchos problemas corneales con los AINES. Ok. Una pregunta, ahí vimos en tu presentación, pues hay muchísimos estudios que nos muestran la necesidad de hacer la histopatología. Ustedes usan allá el OCT para determinar si es una neoplasia o no. Para el oftalmólogo en general en Latinoamérica, pues no tenemos mucho acceso a los OCT para determinar esa diferenciación. ¿Qué nos dices? ¿Hay que hacer histopatología siempre o depende de la clínica? ¿Qué opinas? Mira, o sea, nunca te vas a arrepentir de mandar un estudio histopatológico, pero pues sí hay implicaciones financieras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que si es una persona que haces un buen examen clínico, si pones tus tinciones, si tienes una buena tinción de rosa de Bengala y no hay nada de tinción en esa área y haces un buen examen clínico, pues no hay por qué mandarlo, ¿no? O sea, por lo menos nosotros, legalmente estamos no obligados, pero sí, sí te motivan a mandarlo. Eh, pero yo creo que como lo demostró el estudio de Israel, o sea, si haces un buen examen clínico, hiciste tus tinciones de superficie y ves que esa área es un terigión benigno, pues puedes estar tranquilo. Yo creo que en los casos atípicos, pues vale la pena echarle una llamada a nuestro patóloga favorita y decirle, oye, te voy a mandar un terigión y no es algo que sea demasiado caro. Claro. Doctor, disculpe, una pregunta, buena exposición realmente. Quería preguntarle su experiencia del uso de lente de contacto terapéutico en pacientes jóvenes, con pterigión jóvenes. ¿Por qué le comento? Porque, bueno, yo utilizaba los lentes de contacto terapéuticos generalmente por un mes en pacientes jóvenes, iba muy bien, el ojo estaba sumamente blanco, pero después al retirarlos, los pacientes me llegaban a los 4 meses y uno que otro me llegaba con recidiva, o sea, lógicamente que son pocos, pero llegan. Y al final lo que yo opté, por ejemplo, es utilizar el lente de contacto. Lo utilizaba por un mes, lo retiraba a 15, lo utilicé durante 3 a 4 meses. Bueno, ya no he visto recidivas, pero ¿qué experiencia tiene? A la larga, no le he seguido más de 4 meses tampoco. ¿Qué experiencia tiene con eso? Lo digo sobre todo en pacientes jóvenes. Claro. Mira, pues es un tema bien difícil de estudiar porque no sabes si la recidiva es simplemente una recidiva que te iba a pasar con o sin lente de contacto. No cabe duda que el lente de contacto va a ser el paciente que esté más cómodo, pero también tomar en cuenta que los lentes de contacto también nos pueden llevar a problemas. Por ejemplo, aquí en el sur de la Florida vemos muchas úlceras relacionadas al uso de lentes de contacto. Lo que sí te invito es lee un artículo que tiene publicado el doctor Víctor Pérez con un doctor iraní, que es uno de los doctores de corneólogos que yo más admiro, el doctor Siamak. Ellos hicieron una serie de casos donde al autoinjerto lo cubrían con membrana amniótica y le ponían un lente de contacto. Y la hipótesis de la publicación es que son esas fuerzas de fricción del párpado que pueden estar causando un pequeño estrés cuando el autoinjerto apenas está empezando a funcionar. Entonces ellos decían, si logramos evitar esas fuerzas de fricción con un lente de contacto y protegiendo el autoinjerto con la membrana amniótica, pues va a haber mejor. Ahora, no son un gran número de pacientes, creo que la publicación tiene 35 casos, pero pues esa es la hipótesis que ellos tenían, que es parecida a la de usted, ¿no? Que es tratar de mantener la comodidad para que no haya inflamación y evitar la recidiva. Pero yo sí tuviera cuidado con los lentes de contacto porque el problema es que a veces estos pacientes no regresan a la consulta y luego llegan con una úlcera ahí bien severa. Claro. Oye, ¿y qué te gusta utilizar para o qué técnica te gusta usar para las escleritis necrocitantes y las placas de calcio esclerales? ¿Parche escleral, corneal? No, mira, lo hice por algún tiempo. Lo más importante en esa área, aunque no queda cosméticamente muy bien, es restablecer la irrigación. Entonces, un injerto no injerto, sino agarrar un flap de conjuntiva en raqueta para llevarte la irrigación a esa área es lo que mejor me ha funcionado. De hecho, de todo, porque nos llegan muchos. El problema y es bien diferente
el problema del terigio comparado, por ejemplo, con un MELD autoinmune por una granutomatosis de Wegener, por ejemplo. Ahí sí se te va a derretir lo que le pongas. Acá te puede funcionar bien y cuando pongo parche, cuando sí está muy adelgazado, pongo una córnea para poder saber qué está pasando. Te puedo enseñar casos de parches esclerales que a los 2, 3 semanas empiezas a ver cómo empieza a crecer el hongo por abajo. Entonces, sí me gusta primero debridar todo. Muchas veces, si no hay prolapso de uvea, puedes dejarlo aunque esté bien delgado. Y luego cuando te traes el flap de conjuntiva, se va a formar ahí un pseudoterigión, que es lo que te va a remodelar toda esa área. Pero lo que más necesitas en esos casos es restablecer esa falta de irrigación. Si te fijas en las placas, siempre está toda blanca la esclera. No tiene vasos. No sé si tuviera las fotos aquí, pero te las pudiera... no estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Todavía no. No, lo voy a buscar. No, hay otra pregunta en lo que levanto para explicarte más o menos cómo... Oye, sí, mira, igual, tú sabes, muchísimos años atrás, justo la tesis de mi papá, me acuerdo muy bien, era justo en Terigio, ¿sí? Y que la idea era que cuando dejabas una superficie irregular, o sobre todo en los terigios residuados, que tienes esa fibrosis en la esclera, y así como una irregularidad en el limbo, podría ser algún factor de riesgo de recidiva y de mayor inflamación, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de eso, en esos terigios muy recidivados, 2, 3 veces, ¿sí? Lo que hacía era un trasplante lamelar de esclera, ¿ya? Junto con lo que tú bien dices, que es jalar ese pedazo de conjuntiva sobrevascularizado, ¿sí? Sobre esa nueva esclera. Oye, y yo me acuerdo bien, o sea, dejé de hacerlo, ya no hago esos terigios recidivados en el instituto, ¿sí? Pero me iban bastante bien. Pero la clave eran dos. Una, quitar la irregularidad y la segunda, de todas maneras, la vascularización para evitar... Sí. Pues, digo, no, yo creo que es Escuché una lo que buena... haces en esos Ajá. casos de... Sí, Se sí, sí. está corto. Por eso te escuché con atención lo que dijiste en esos casos en los cuales tenemos pacientes ya con no solamente mitomicina, sino betaterapia, en los cuales colocamos esos parches esclerales, pero el principal, creo, mensaje no es solamente eso, sino la vascularización, promover la vascularización en el área. Interesante. Sí, sí, o sea, en esos casos lo más importante para mí es restablecer la revascularización. No encuentro la charla que les... Pero bueno, no los quiero aburrir mucho. Nomás déjame ver si lo encuentro aquí. Si me das un... Mira, voy a compartir. Dale. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tiempo? Si no, yo no... Sí. Eh, a ver, mira, por ejemplo, ¿ahí estás viendo? Sí. Mira, este es un melt por Wegeners, ¿no? Que siempre van a estar más superiores, no van a estar en el área interpalpebral, esta es la parte superior. Sí. En que se siguen derritiendo, le pones un parche y se vuelve a derretir, ¿no? Pero en las escleritis por bacteria, que son algunas de las, generalmente, o sea, lo que te va a ayudar son los esteroides y para bajar la inflamación, claro, con el tratamiento adecuado, pero cuidado con los hongos. De hecho, esta es una paciente peruana que vive acá ya de muchos años, que tuvo betaterapia ya y estaba bien contenta con su cirugía. Pasaron años, 20 años, no sé, y llegó con iritis. O sea, llegó con iritis y se le cayó la placa. Te fijas aquí, el residente la cultivó, no creció nada. Aquí está la placa y ves, te fijas cómo está formando una sinequia. Y luego siguió formando sinequias, la cultivaron varias veces. Después decidieron hacerle un steroid challenge. Le dieron prednisona por la boca porque estaba la necrosis ahí. Y ve lo que pasó. O sea, el hongo empezó a florecer. No está aquí déjame. Stop sharing. No era la que tenía. Es que tengo una de puras de escleritis infecciosa. Pero bueno, la idea es que hay que restablecer el flujo sanguíneo porque si no esas escleras se
se ponen bien avasculares, se empieza a perder el epitelio, entonces ahí es cuando tienes problema. No sé si hay otra pregunta. Si no encuentro esto, pues luego te lo mando. Al comienzo había bastantes preguntas acerca de la ciclosporina, sobre cuánto tiempo y qué dosis utilizas la ciclosporina. Comercialmente utilizas que el Restasis. La evidencia que está ahí es el porcentaje de 0,05 y el que es el que hay en Latinoamérica, que en México se llama Modosic, creo que es el 1%. Ya, sí. 0.05 es modo sí. Sí. Ajá. Pero hay de todo, hay hasta compuesta al 0.5, al 0.5%, pero la evidencia que hay es simplemente seguirlos con la dosis de Restasis 2 veces al día por mucho tiempo, por meses. Ya, ok. Ahora, ¿tú crees que también se puede utilizar en vez de la ciclosporina el tacrolimus? Yo creo que sí, sí. O sea, es el mismo. Definitivamente. Sí, yo creo que sí. Un efecto, bueno, más fuerte, ¿no? Ustedes no lo Sí. tienen allá, ¿verdad? Ustedes no tienen... Lo tenemos no comercialmente, solo la tenemos el gel. veterinario. Ajá, pero el uso dermatológico, pero tenemos compuesto en nuestra farmacia, sí lo podemos hacer, al 0.03. Ya. Mira, acá hay otra pregunta que hacen diciendo la indicación de dar un vasoconstrictor en el posoperatorio. No tengo experiencia, no creo que sea algo que vaya, es más que lo cosmético, o sea, yo a veces lo hago en el postoperado número 1, les pones un poco de brimonidina y el paciente se ve mejor, pero no creo que te vaya a cambiar el pronóstico a largo plazo, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero no es algo que tenga yo evidencia para... Okay. Vamos a ver. No sé, de pronto yo estoy equivocado, pero de repente Guillermo, el doctor Izquierdo, me podrán decir. Yo siempre he pensado que las complicaciones que existen con mitomicina son no por el uso como tal, sino por el pobre lavado que se hace pues en el sí. postoperatorio. De repente, si no se lava muy bien, ahí es donde vienen las complicaciones. No sé, obviamente eso habría que mirar y estudiarlo. El problema es que la gente no lo reporta, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Yo pienso que es o sea, la aplicación directa a la esclera en la parte interpalpebral. O sea, yo creo que la mejor aplicación, y esto es totalmente empírico porque se lo aprendí así a mis mentores, era meter, o sea, más en el fondo de saco que en la misma esclera. La esponja, la mente. Las esponjas más profundamente, donde está toda esa raíz de toda esa tenons. Sobre todo si tienes, o sea, si estás haciendo, el problema principal aquí es cuando estás haciendo un terigión grande y que te metes a disecar y empiezas a tener grasa orbitaria, eso sí es bien proinflamatoria y fibrótica, entonces ahí sí que hay que cauterizarla para que se vuelva a meter hacia la órbita y poner tu mitomicina ahí. Sí, y aparte acuérdense, mire, ¿cuántos años se hizo mitomicina en trabeculectomías? Y si lo comparan con terigios, las posibilidades de necrosis o adelgazamientos de mitomicina en trabeculectomías son muy pocas. Es el hecho del lavado continuo que está haciéndose ahí y el otro hecho de que no estás adelgazando la esclera, como sí en el terigio. Hay un paper en la revista de Córnea hace unos años atrás en el cual en cirugía de terigio con mitomicina, que había una pérdida de células endoteliales casi hasta el 25%. Y la razón era la introducción de la mitomicina, inclusive a cámara anterior en versiones pequeñas. O sea, mitomicina hay que tenerle un cuidado máximo, justamente por eso. O sea, el lavado tiene que ver el adelgazamiento de la esclera, la pérdida de la integridad de la esclera también por el mismo hecho de la cirugía, creo que también juega otro factor ahí, ¿eh? Sí. Oye, ¿y haces algún tratamiento tú previo, por ejemplo, para los pacientes que tienen un poco de blefaritis para mejorar esa superficie ocular antes del terigión para evitar alguna recidiva?
Sí, sobre todo si es bien obvio que está un Demodex ahí, sí lo trato. Schaefer Seng tiene una publicación que él dice que que dice que los terigios se vienen por el Demodex. Entonces, él siempre tiene las ideas que luego nos demuestra que tiene razón. Tarda Sí. como 15 años, pero lo demuestra y creo que es una de las mentes más brillantes de nuestro campo. Y tiene varios estudios que dice que la presencia de Demodex es uno de los factores fisiopatológicos del terigión. Entonces, si tiene mucha blefaritis, sobre todo si es por Demodex, sí le pido al paciente que haga los aseos y listo. Perfecto. Como la foto que presenté, o sea, si es un terigión inflamado, porque no solo el terigión está inflamado, sino que ves el párpado inflamado y todo, sí trato de que ver si tratas eso y a lo mejor no tienes ni que operarlo, ¿no? El paciente. Claro. Oye, mira, aquí te ponen que si podrías describir brevemente el colgajo conjuntival en raqueta para la escleromalacia, si fueras tan amable. A ver, vamos a ver si tengo. Es que es el video que estoy Es buscando el y no video lo que estás buscando. encuentro. Pero, a ver, espérame. Básicamente vas a buscar un colgajo, como si fueras a hacer un colgajo para una queratitis infecciosa, pero, a ver, pero ese colgajo aquí, mira, parece que lo encontré. Básicamente o sea, lo vas a pegar al área donde está la necrosis. A ver, ya se está. Ah, mira, ya. Parece que se está bajando. Este es mira, en California, no sé si en California en Hong Kong primero empezó el rollo de que se llama Eyebright. No sé si en Perú les ha llegado eso. ¿Tienes experiencia con el Eyebright? ¿Qué es lo que hacen para ablanquecer toda la esclera? No. No. ¿No? Bueno, Gracias. básicamente es mitomicina C subconjuntival con excisión de la conjuntiva para que el ojo se vea blanco, blanco. En la cultura coreana, pues igual como se protegen la piel muy, muy bien, es bien importante que el ojo esté blanco, blanco. Entonces, ellos tienen esa técnica y hay un doctor en Beverly Hills que la hace. De hecho, la Academia Americana lo ha tratado de parar varias veces y no ha podido. Mira, este es un actor de cine de aquí de este país que llegó, ahí la ven, ¿verdad? Sí, se ve. Mira, esto es lo que te digo con la mitomicina. Esta es la doctora Berkader, fue nuestra fellow el año pasado, un paciente de 62 años que se hizo el Eyebright. Te digas las placas aquí que ya se le hicieron después del tratamiento donde le aplican mitomicina, le quitan la conjuntiva para que el ojo se vea blanco. Suena como, te digas, acá le hicieron un parche escleral, pero lo malo de hacer un parche es que tienes que darle espacio para que el epitelio pueda subir y sanarlo. Acá no, acá simplemente pegaron un parche y pusieron un lente de contacto y el parche se despegó. Entonces, mira, el paciente tenía una perforación, están las coroideas ahí. Entonces, mira, ahí a lo mejor se va a ver el video. Déjame ver si se ve. Si no lo puedo ver por afuera, no lo ven, ¿verdad? A lo mejor lo tienes en la nube. Sí, es que se está bajando de la nube. Pero mira, lo que hicimos fue. No, ahí sí le hicimos Mira, esta es la paciente que te digo que trae en el fondo, trae la esclera, que le hicieron mitomicina y se fue a su casa. Esa es la paciente. A ella, primero le hicimos un injerto de conjuntiva, y no le fue muy bien. O sea, le hice un injerto de la conjuntiva superior, vulvar, hasta que le pude traer un injerto de este lado, que se lo pegué acá. Me lo traje de la parte ¿sí están viendo? Sí, sí, se ve. Me lo traje de la parte temporal y lo pegué aquí. Aquí lo pegué. Fue como le pude restablecer la irrigación a ese ojo. Y ahora, recientemente pasaron 2, 3 años. Toda esta parte ya no está necrótica, ¿te fijas? Pero ahora se está necrosando esta pequeña parte de aquí, que, que es la que no me alcanzó. Entonces ahora vamos a tener que agarrar algo de aquí abajo para subirlo para acá. Déjame ver si está.
El video. Se está bajando el video. Es que, acá está, mira. ¿Ya lo ves? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Esta es la doctora Berqueda. Ahí estamos quitando el parche. Una vez que lo quitamos, déjame le adelanto. Mejor no lo tocó ya. Ya lo quitamos. Te fijas, ahí está el hueco. Le habían puesto unas suturas de nylon. Y quitamos toda la tenon ahí. Y ya que teníamos, ahí sí tenemos que poner un parche. O sea, ahí sí ya tenía coroideas. El paciente tenía desprendimiento coroideo. Entonces pusimos un par. Esta es una córnea que es una córnea que se llama Vision Graft. No tengo ningún interés financiero. Me gustaría porque la uso mucho, pero la hace Corneagen y es tejido stromal que ya viene lamelado y te dura sin refrigeración, te dura a temperatura ambiente hasta 2 años. Entonces lo radian, gamma radiado, y ya no le tiene que pedir córnea, sino que lo cuesta $95. Ya lo tienes ahí y puedes ver a través. Entonces ya lo suturamos y viene lamelado. Entonces no está tan grueso, viene alrededor de 200 y tú lo puedes adelgazar un poco más si es lo que quieres. Hay que ponerle varias suturas para que quede totalmente pegado y el epitelio pueda subir. Pero ya después, contestando la pregunta, agarramos un flap de la parte de abajo, que lo conectamos con uno de arriba para cubrir esa zona. Y no sé si tenga fotos postoperatorias, pero básicamente trajimos irrigación de ese flap. Lo estamos despegando para subirlo acá y poderlo, porque lo tienes, o sea, tienes que tener suficiente flujo sanguíneo. Y eso queda bien grueso, bien feo ahí, pero pasa un mes y se queda perfectamente como, pues como si tuviera un terigión que no llegara a meterse a la córnea, un pseudoterigión, pero por lo menos no se ve blanco y no está el agujero ahí y el paciente ahorita, pues no, me está pidiendo que se lo hagan el otro ojo, pero el otro ojo no trae ningún problema más que las calcificaciones, ¿no? Entonces ya, no sé si en la presentación, déjame regresar a la presentación a ver si tiene fotos de posoperadas. No, no las tengo, esas se las debo. Pero esa es la idea, o sea, o sea, lo que ves aquí es una necrosis severa y hay que restablecer esa irrigación. Excelente. Mira, acá nos acaba de escribir el doctor Hassan. Dice, hola, operé un terigión con membrana amniótica, luego me formó un gránulo hacia el borde nasal. Ok, me gustaría saber si es por la membrana o si es porque las suturas están flojas o la técnica. Tengo fotos, a ver si las podríamos ver. Pues te comparto la pantalla. Sí, claro. A ver, Yo voy déjame, te pongo si nos puedes abrir el micrófono, Hassan, para ponerte como coanfitrión para que Hola, puedas. buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? A ver si podríamos discutir brevemente tu caso. Ser coanfitrión, ya puedes compartir pantalla. Bueno, es una paciente de 42 años que en diciembre del año pasado la operé, un momento, lo cual tenía principios de glaucoma, ¿no? Primario de ángulo abierto. Entonces decidí operarla con una membrana amniótica deshidratada, lo cual ya viene, no sé si han escuchado, pero yo la compré deshidratada. O sea, viene en un paquete cerrado, con temperatura de ambiente. Un ratito. Lo cual la operé y súper bien quedó la evolución del postoperatorio, pero 3 semanas después me llama el paciente, me dice, doctor, algo me está saliendo otra vez en mi ojo. Me dice, bueno, me manda una foto. Y conste que al volver a sus controles estaba comenzando a formar una granuloma, lo cual posteriormente la volví a operar la granuloma. Un momento que voy a parar el grabado aquí. Ahora, aquí. Fotos.
En lo que vas buscando las Aquí fotos. estamos. A ver, ponlas. Bueno, aquí tengo la foto. ¿Ahí se ve mi foto? ¿Se ve bien? No, tienes que compartir pantalla en la parte inferior. Donde está la flechita. En mi iPad. More. Share content. Aquí dice share content, pero no me sale la opción de compartir pantalla. Te debe salir ahí share screen. La parte inferior hay como una flecha verde. Un montón verde, ajá. Estoy en mi iPad y entonces no... Ah,